¿Querés aprender sobre el concepto de nación? Si te quedas en este video, en 5 minutos vamos a explicarte qué significa nación. Una nación es un conjunto de personas que comparten una historia en común, una cultura, un idioma y un territorio. A menudo también comparten un gobierno y una identidad política. Una nación puede ser un estado independiente o bien puede formar parte de un estado mucho más grande. El concepto es uno de los principales factores que definen la identidad de una persona y también su relación con otros grupos de personas en el mundo. Es importante tener en cuenta que el concepto de nación no siempre coincide con el concepto de estado, ya que un estado puede incluir varias naciones diferentes, mientras que una nación puede estar dividida en varios estados. Si tenés dudas sobre el concepto de estado, te voy dejando un videito por acá. Es como si una nación fuera una caja de cereales. Todos compartimos el mismo paquete. Y aunque podemos tener diferentes costumbres y formas de vivir, formamos parte de la misma nación. Y esto es lo que hace que la nación sea especial, porque compartimos una historia y una cultura común que nos une. Y eso hace que seamos como una especie de familia. Si tomamos de ejemplo a la Mujer Maravilla, ella pertenece a una nación llamada Isla de las Amazonas, que es una nación que está formada por un grupo de mujeres guerreras que viven en una isla mística que está escondida del mundo. Acá se cumplen cada una de las características del concepto, porque tienen una historia en común, tienen una cultura, un idioma y un territorio. La cultura de esta nación estaría basada en los valores de justicia y empoderamiento femenino, y además se habla de un idioma antiguo llamado Lengua de las Amazonas. El territorio de esa nación es la Isla de las Amazonas, que es un lugar mágico y protegido por un escudo que impide que nadie entre o salga sin permiso. Los habitantes de la nación se consideran una familia y trabajan todas juntas para proteger a la humanidad de los peligros que enfrentan. Un dato curioso sobre el concepto de nación es que en algunos países existen naciones sin territorio propio. Un ejemplo son los kurdos, que son un grupo étnico que habita principalmente en Irak, Irán, Turquía y Siria, pero que no tienen un territorio propio donde puedan ejercer su autodeterminación. A pesar de esto, los kurdos tienen una historia, una cultura y un idioma propios, y algunos de ellos se consideran que son una nación sin territorio. Acá es donde nos surgen dos conceptos relacionados al término de nación, que son los grupos étnicos y las minorías nacionales. Los grupos étnicos se refieren a aquellas comunidades compuestas por personas que tienen historia cultural o ancestral común y que pueden incluir elementos como la lengua, la religión, las costumbres y las tradiciones. Un grupo étnico puede ser grande o pequeño y puede tener o no su propio territorio. En el caso de la minoría nacional, se refiere a un grupo étnico que vive en un país en el que no es la mayoría de la población. Pueden tener derechos y beneficios especiales para proteger su cultura y su identidad, como el derecho a utilizar su propio idioma y a tener instituciones culturales y educativas propias. Sin embargo, estos conceptos pueden variar según el país y pueden ser diferentes a otros conceptos de nación y de minoría étnica. Pero este video se está haciendo muy largo. Te voy a dejar los ejemplos por acá.